Ok, ¿ya está lista, chicos? ¿Sí, yo puedo continuar? Ok, gracias. Bueno, hoy tenemos otro ejemplo. Determinar la resistencia RD para un BGS que vale menos 3 voltios para un JFET de canal N. Cuando R0 es igual a 10 kiloohms. Esto sucede cuando tenemos un BGS de 0 voltios y tenemos un BP de menos 6. Recordemos que esta condición la podemos tener nosotros al generar una condición de 0 voltios conectando la terminal de compuerta y la terminal de fuente hacia tierra, y el BP es un parámetro que maneja el fabricante. Así que para encontrar esta resistencia RD, básicamente lo que haremos es hacer la sustitución en la fórmula que estaba presentada en la anterior diapositiva. Entonces, aplicando RD, únicamente, como volvemos a comentar, se hace el reemplazo, teniendo cuidado únicamente en la parte de esta división, porque las cantidades ambas son negativas y a veces es común que se ponga únicamente una de las dos y el resultado cambia totalmente. En este caso, esta cantidad se hace positiva y al final se le resta a 1, se eleva al cuadrado y se aplica la división correspondiente, dando lugar a 40 kiloohms para este caso particular. ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, si no es así, pueden pasarlo y para continuar con el siguiente tema. Parece 1 minuto y medio. Sí, Diana, cualquier cosa aquí, si quieres por el chat sin problema. ¿Por qué da 40 kilómetros? Ok. Da 40 kilos porque primero hacemos la división de esto. Lo primero que se debe hacer... Ah, ¿no les da 40 kilos a nadie? A ver, déjame checarlo. Es que mira, ¿nos siguen 20? A ver, deja checar, espérame. A lo mejor me equivoqué, ¿va? Pero de entrada, aquí serían 0.5, ¿verdad? O sea, 3 entre 6 da 0.5 y luego 1 menos 0.5 vuelve a dar 0.5. Y luego se eleva esto al cuadrado y se me va a dar 0.25. Y luego si dividimos 10 entre 0.25 me da 40. Así que la respuesta es correcta, la respuesta sí está bien. Quizás les faltó elevar el 0.5 al cuadrado y entonces después dividir 10 entre ese resultado. Ok. Aquí veo que Felipe ya rectificó. No sé si a ti te siguen quedando dudas, Diana, o si ya quedó bien. Ah, ok. ¿BG siempre será cero? No, no siempre va a ser cero. En el problema lo que menciona es que para calcular el R0, para tener R0, sí es necesario que BGS sea cero para poder tener este R0. Pero el valor de BGS puede cambiar porque aquí tenemos un caso particular donde BGS vale menos 3, ¿verdad? Entonces, BGS es 0 solo para obtener la condición de R0. ¿Sí? O sea que si en un problema dan R0, no es necesario que vuelvan a dar BGS igual con 0. Esto no es necesario, porque ya dando este parámetro podemos no hacerle caso a y sí tomar en cuenta BP, porque BP sí se necesita directamente de la fórmula, que sería este. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no quieren hacerlo así por el micro, pueden hacerlo que Diana así por el chat. Por aquí los atiendo. ¿Ya podemos pasar a la que sigue?
Ok, gracias, Aide. Gracias, Cepeda. Ok, y luego pasamos a otro subtema que vamos a pasarlo pues, muy rápido. Aquí hay dispositivos de canal P. Si tuviéramos clases físicamente, nosotros no, en el laboratorio no analizaríamos un dispositivo de canal P, porque pues no nos haría comprar un dispositivo solamente para ver cómo funciona uno y otro. Con uno que tengamos está bien. Lo único que cambia de un dispositivo de canal N a uno de canal P es el tipo de polarización que se utiliza para el circuito. En este caso, si se fijan, esta fuente de aquí, la de BDS, está cambiada en polaridad. Aquí aparece ahora el menos y acá aparece el más. Y para la fuente de entrada BGG también es lo mismo. En este caso, estamos considerando voltajes positivos para voltajes de entrada BGS, dado que este negativo de la fuente BGG va conectado directamente hacia tierra y el terminal positivo va conectado aquí a compuerta, lo cual quiere decir que si yo mido BGS, pues tendré que poner el terminal rojo en la compuerta y el terminal negro en tierra, lo cual me va a dar un voltaje positivo. Entonces sí hay diferencias, pero únicamente es en cuanto a la polarización que se utiliza para echarlos a andar a uno y a otro. Entonces no es nada más que esto. Entonces si quieren, pueden anotarlo o no, porque de esto no se va a preguntar en el examen como tal, no vamos a hacer preguntas de dispositivos de canal P. Solamente vamos a enfocarnos en dispositivos de canal N. Déjame seguir por aquí una nota. Ok. Ok. Dice, para este dispositivo las direcciones de la corriente están invertidas, del mismo modo que las polaridades reales de los voltajes, VGS y BDS, lo cual ya les había comentado y que se muestra de manera explícita en este dibujo. Pues igual quieren sacar esta nota, igual que sí les hace falta. Dice, BDS es el voltaje de drenaje. Sí, bueno, pero se leería voltaje del drenaje a fuente. Si fuera únicamente el voltaje de drenaje, sería únicamente BD. Pero recordamos la notación de doble subíndice, entonces es voltaje del drenaje hacia la fuente, o medido del drenaje a la fuente. Y aquí en este caso sería voltaje medido de la compuerta hacia la fuente. O sea, si lo vemos así como está el circuito, pues daría lo mismo, porque como la fuente va conectada a tierra, pues sí, BDS es igual a BD y BGS es igual a BG. Pero en otro tipo de red no siempre es lo mismo. Ok, vamos a pasar a la siguiente. A menos de que alguien me diga que me regrese, pues me regreso a esto. VGS, ¿qué significa? Significa voltaje de gate a source, o sea, de compuerta a fuente. O sea, medir el voltaje, este que está aquí, el que parece como VGG, sería el voltaje VGS para este caso particular. O sea, del punto que estoy señalando, de este nodo que sale de aquí del terminal de compuerta, medido de aquí a acá, al terminal de fuente, que está aquí abajo. Por eso se le llama voltaje de compuerta a fuente. No de nada, Rubén. Ok, continuamos. Símbolos, no, pues esta es la tarea. Bueno, ahí tenemos de canal N y de canal P. Esa es la tarea, ese sería el símbolo eléctrico para los JFET. Esto deberían encontrarlo también en la hoja de datos. Entonces, para canal N vamos a identificarlo porque tiene la flechita entrando a la barra vertical que aparece aquí. Y para dispositivos de canal P, la barra es saliente. Y la corriente pues también van en sentido opuesto. La corriente para el dispositivo de canal N es hacia abajo
mientras que para un dispositivo de canal P, esta flecha va hacia arriba. Ya pues estos serían los dos símbolos. Si quieren, estos sí anótenlos, por favor, porque estos símbolos se van a preguntar en el examen, estos sí pueden venir en el examen. Saber diferenciar, por ejemplo, un FET de un UJT o de un BJT, o de quizás un sensor que tenga la misma estructura, o que tenga también tres terminales. Entonces, estos sí pueden preguntarse en el examen, no cómo funcionan como tal, sino cuál es el símbolo de un UJT o cuál es la diferencia entre este y este. Cosas como esas sí se pueden preguntar en cuanto a simbología. Ya quedó este dibujo, chicos. ¿Ya puedo avanzar a la siguiente? Ya. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la simbología? Ok. Sencillo, ¿no? Casi nada más identificar pues la flecha y con eso ya sabemos cuál es cuál. Ok, en resumen, la corriente máxima para el IDSS. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Si salimos, recuerden que entramos a la misma dirección otra vez. La corriente IDSS, o sea, la máxima, ocurre cuando VGS vale 0. Esta es una condición. Y BDS tiene que ser siempre mayor o igual que BP. Si no tenemos esta condición, no podemos tener IDSS, que es la máxima en el JFET. Como número 2, para valores de VGS que sean menores al nivel de estrangulamiento, o sea, BP, la corriente del drenaje será de 0 amperios. Para todos los niveles de VGS entre 0 voltios y el nivel de estrangulamiento, la ID oscilará entre 0 amperios e IDSS. IDSS es la corriente máxima que soporta el circuito, pero la corriente del drenaje a fuente, ¿ok? Y se le denota como corriente de drenaje de saturación máxima. Y bueno, serían solamente estas tres conclusiones de esta primera parte en donde vamos. O sea, de la teoría no va a ser tanto, ya de aquí me imagino que va a seguir alguna configuración específica para el SCR y una ecuación que describe cómo es el comportamiento de la corriente del drenaje respecto a los parámetros de entrada. BP es el voltaje de estrangulamiento, es el voltaje en el cual se llega a saturar el
la corriente del FET. Bueno, en este caso voy a regresar a las diapositivas anteriores porque estos dos parámetros que me preguntan tienen pues mucha relación uno con el otro, tanto BP como IDSS. Me regreso rápidamente bueno, aquí lo tenemos, pero me voy a regresar a uno más. Ok, ese sería un ejemplo para BP y este es un ejemplo de la corriente de saturación máxima. Mira, BP sería este. Aquí BP es un valor específico de BDS. Es un valor específico donde, si se fijan, este voltaje hace que se estrangule el canal o tener la condición de la corriente máxima de saturación, que sería la que tenemos aquí en esta, con esta inclinación horizontal totalmente, ¿no? Entonces, IDS ocurre siempre que tenemos un BP y siempre que BGS sea cero. Si BGS no es cero, nunca podemos tener IDSS. O sea, el dispositivo sí se satura, sí llega a tener un comportamiento de corriente horizontal, pero no estaríamos hablando de la IDSS, porque aquí estamos hablando que es la máxima que soporta el circuito. Entonces, este parámetro, ya lo comentaba anteriormente, es un parámetro que el fabricante ofrece en las hojas de datos, tanto este como este. Okay, no depende de la red, sino depende precisamente del dispositivo en cuestión. Regresamos digamos, ok, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver las características de transferencia. Esta, no sé si les quieren anotar o no, me parece que luego puede redundar porque todo esto ya lo vimos. Únicamente es un resumen de todo lo que se ha visto hasta ahorita. Por eso no sé si quieren anotar esta o me brinco ya la que sigue, porque como les comento, ya la deben de tener por ahí anotada. Ok, entonces me espero un poquito. ¿Listo? Yo no sé mucho. Ok, gracias, Aide. Bueno, vamos con lo que sigue. Característica de transferencia. Bueno, hasta ahorita hemos estado viendo el puro dispositivo solo, no tiene nada conectado, únicamente las puras fuentes para polarizarlo. Vamos a ver ahora lo que sigue. Para un BJT, las variables de entrada y salida se relacionan de la siguiente forma. Recordemos que la corriente de colector estaba dada por beta veces la corriente de base. Y la corriente de base dependía de la red que tuviéramos. Si teníamos una configuración de polarización fija, o de estabilizado un emisor, o de divisor de tensión, era como podíamos obtener la corriente de la base. La corriente de la base se multiplicaba por un factor beta, conocido como HFE en las hojas de datos, y se obtenía la corriente de colector. En este caso, la corriente de colector viene a ser la variable de salida del dispositivo, mientras que la corriente de base es la variable de entrada. Así se relacionaban estas dos variables.
Para un JFET, las variables de entrada y salida se relacionan por la ecuación de Shockley. Esa ecuación dice lo siguiente: la corriente del drenaje va a ser igual a la corriente de saturación máxima, parámetro de fabricante, multiplicado por 1 menos el cociente de BGS dividido sobre BP, donde BP también es un parámetro dado por el fabricante y BGS es un valor específico. Todo esto se eleva al cuadrado y en esa forma se obtiene la corriente del drenaje para un valor específico de BGS. Por favor, anoten estos datos de aquí porque ahorita vamos a utilizar la ecuación de Shockley para hacer algunos cálculos. Ya casi nos vamos a salir. Se vuelven a meter de nuevo, chicos, por favor. Déjenme checar el chat. Ah, sí, también Diana. También también tiene varias configuraciones. Ahorita en la siguiente vez que entremos ya te explico cómo está el rollo con estos. Y datos de fabricante Paulina son IDSS y BP, datos de fabricante.